El Señor está con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echándolas a suerte. Era ya eso del mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar un evangelio que es como lo esencial de la pasión que se lee hoy, Domingo de Ramos, en todas las iglesias, en la liturgia, pero que por estar transmitiendo por televisión, el tiempo es muy corto y no permite que hagamos la lectura completa de la pasión, sino este texto que viene a resumir lo esencial que se pregona, que se anuncia el Domingo de Ramos. Estamos frente a un Dios que está solo en la cruz. Jesús que muere en el lugar que dice Lucas llamado de la Calavera. Y allí está muriendo solo. Y es un torturado a la orilla de un camino. Si de algo estaban conscientes las primeras comunidades de cristianas y de cristianos, era del escándalo que suponía para el mundo conocido que un puñado de locos y de locas pusieran su fe en un Dios crucificado, porque no era común. O sea, un Dios, Dios o los dioses a los que adoraban las distintas culturas eran unos dioses poderosos. Si se trataba de Dios, era el que todo lo puede. Pero imaginarse un Dios tan débil que muere en una cruz, eso para los cristianos no fue fácil hacer que lo entendieran, porque ninguna religión había hecho eso hasta ese momento, tener un Dios tan débil que muere solo en una cruz. Aquel hombre crucificado, torturado injustamente por las autoridades religiosas y el poder político de Roma, era el escándalo. Y más escándalo eran los propios cristianos que lo seguían y decían que ese era su Dios. Las autoridades religiosas, que junto con las autoridades políticas lo habían mandado a crucificar, pues en ese momento de la crucifixión no aparecen. Es como si nada ha pasado después que desencadenaron semejante escándalo y semejante crimen. Es ahí donde nosotros podemos ver, cuando observamos esto que pasó con Jesús, es ahí donde podemos darnos cuenta cómo estos grupos religioso-políticos o políticos religiosos de aquel momento y los de siempre, los de ahora y los de hace 100 años y los que vendrán, todos llevan por dentro como tres elementos fundamentales. La fuerza destructora del mal, la crueldad que llevan por dentro como núcleo, el odio. O sea, son crueles y el núcleo de esa crueldad es odio. Y el fanatismo de los que se creen que son justos, que son buenos, de los que se creen santos. El fanatismo de los que se creen santos. Son como tres elementos, como se han dado cuenta ustedes.
En cambio, los seguidores de Cristo vemos en Él, en ese crucificado, a uno más, un Dios que es uno más, que se hace humilde, pobre como nosotros, sencillo, vulnerable. Bueno, hermanos, en esa cruz que recordamos hoy y que la hemos recordado en el Evangelio, dice que cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí. En esa cruz muere Dios y es un Dios que se hace uno con nosotros. Se hace uno con los campesinos explotados sin tierra. Se hace uno más con los niños de la calle sin un hogar estable que los proteja y los ame. Con los ancianos desechados por la sociedad y por su familia. Con los jóvenes destruidos por la droga maldita que les castra sus sueños. Sí, es una maldición la droga. Los pueblos débiles, ellos también son y representan a ese Jesús débil. Los pueblos débiles atropellados por los imperios poderosos a quien no le importan las sanciones, porque a ellos nadie los sanciona. Ese Cristo que está en la cruz y que vemos morir hoy, ese Cristo muere hoy también en Venezuela y tiene rostro de inmigrante encarcelado por el miserable Trump y por el Bukele del Salvador, que también se une al grupo de malhechores. El crucificado de hoy tiene también rostro de mujer sola, madre soltera, inmigrante, muchas veces separada de sus hijos y de su familia, a la que ese mismo imperio le ha negado sus más elementales derechos. Otra característica de ese Dios crucificado es que no es un Dios todopoderoso y controlador que somete a sus hijos a costa de buscar su gloria. Es en cambio un Dios humilde y paciente que respeta siempre nuestra libertad, aunque nosotros abusemos de ella una y otra vez, aunque nosotros abusemos de su amor una y otra vez. Él prefiere ser víctima de sus criaturas que verdugo suyo. Tampoco este Dios de la cruz que estamos mirando hoy en el Evangelio y en las otras lecturas que hemos escuchado, tampoco este Dios de la cruz es vengativo, justiciero. Lamentablemente muchas y muchos hoy creen en ese Dios que no es el Dios que nos vino a predicar Jesús. Dijo San Pablo en la segunda carta a los Corintios: en Cristo está Dios, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino reconciliando al mundo consigo. Como dije al inicio, este Dios crucificado se revela hoy en todas las víctimas inocentes del mundo y muere crucificado en los niños, en los hombres y en las mujeres de su Palestina natal, donde también el imperio fascista y sionista los crucifica, hoy con la misma crueldad y odio que hace 2000 años los crucificaba. Así los sigue crucificando hoy. Es decir, no podemos nosotros, y con esto concluyo y resumo, no podemos, hermanas y hermanos, los que me siguen a través de los medios, quedarnos mirando al Jesús crucificado de hace 2000 años y no caer en la cuenta que hoy Cristo también está crucificado, que hoy sigue muriendo en la gente atropellada, en ese que se le niegan los derechos más elementales, en ese que es víctima de los abusos de poder. Ahí está Cristo crucificado que no puede decir nada. Está en una cruz, abofeteado y regañado por los que se creen poderosos. Ojalá que aprendamos a descubrirlo nosotros también, ahí donde Él está, donde sufre. Ustedes, niños y niñas, que me acompañan hoy para esta celebración, que descubramos a Cristo
sufriente, al Dios que muere, ahí donde realmente está. Que así sea. Amén.